tanto es una muy buena técnica con una mínima comorbilidad. Y lo vemos también reflejado en este segundo paciente, un paciente de 38 años que había ingresado por la RT con un traumatismo de segundo dedo. Una pregunta, Luis. Ese Señor. tornillo no hace compresión. Sí. Sí. Técnicamente sí hacía compresión. Al tener la doble ¿Cómo hacer rosca. compresión si están pasando la rosca por el trazo de fractura? La técnica inicial, obviamente, si lo vamos técnicamente hablando, la cabeza tendría que, o las roscas distales tendrían que estar solo en el fragmento distal para que dé compresión. Ahí solo estaríamos dando estabilidad. Tiene razón. Bien. ¿Pero ese es un Herbert doble rosca o no? Ese no es un Herbert doble rosca. Sí, tiene ahí una parte cortita. Claro, el vástago está muy corto. El vástago está muy corto. Parece más un Baruch que uno de los que usamos habitualmente. Es un Herbert, parece más un Baruch, sí, de acuerdo. Sí. El tema es, bueno, con este otro paciente lo que veíamos, este es un paciente de 38 años, el mismo trazo fracturario, transverso, ¿sí? Que inicialmente no se veía desplazado, lo habíamos visto 3 semanas antes nosotros los residentes y le dimos manejo incruento, que no estaba mal, pero ¿qué pasó a las 3 semanas? Tuvo un desplazamiento importante con una angulación y obviamente no se podía dejar ese paciente así que tocó reoperar, proponerle tratamiento quirúrgico y lo mismo, utilizamos este tipo de tornillo y logramos este resultado. Fue una estabilidad inmediata con una rehabilitación temprana y a los 10, 12 días el paciente ya estaba en rehabilitación, así que reduce mucho la rigidez, sobre todo de la interfalángica proximal, y como tal es un nuevo planteamiento que hacemos para seguir manejando este tipo de fracturas. Aunque tiene algunas contraindicaciones, si la fractura es conminuta, si los trazos están muy distales o muy proximales a los cóndilos, porque pueden diastasar completamente los cóndilos y puede contraindicar la técnica. Así que lo hicimos con el doctor Juan Martín, me dijo presenta ese artículo que es muy bueno y como les digo, las recomendaciones del tamaño de los tornillos y todo para seguir usando esa técnica. ¿Alguna duda, pregunta respecto a los trabajos originales de Paco del Piñán, ¿no? Que fue un poco el que inventó la técnica, ¿no? Completamente. El uso de estos tornillos se hace para la F2, la F1 y en ocasiones metacarpianos. Para eso está descrito. No sirve ni para la F3 e incluso en la F2 del quinto dedo tampoco lo recomiendan. Así que para esos casos ya tocaría pensar en clavijas o dependiendo del trazo en placas de reconstrucción. Bien. Siguiente Luis, caso. Señor. Esperá. Lo que uno tiene que tener en cuenta cuando solicita estos tornillos es el largo que tienen los tornillos, no solo el diámetro, como vos bien mostraste, sino que el largo, porque en las cajas habituales tenemos poca longitud de tornillo. Entonces, para una falange media va bien, pero si lo tenés que hacer en una falange proximal o en un metacarpiano inclusive, te quedás corto. Entonces, creo que en uno que vos mostrás el Baruch, en el que mostraste anteriormente, pusimos el tornillo más largo, lo tuvimos que enterrar bastante, y así todo, tuvimos que poner uno con rosca completa, porque el de rosca parcial no llegaba a pasar toda la rosca el trazo. De cualquier manera hizo una muy buena compresión, y es lo que uno ve y nota cuando hace esta técnica, obviamente con respecto a las clavijas. La sensación de compresión y de fijación de la fractura no te la da ni por cerca las clavijas, y realmente uno se anima a moverlo precozmente. Como vos mostraste, a los 15 días uno puede estar a la segunda curación, te diría que a los 10 días, 15 días ya lo puedes dejar con una sindactila y empezar a mover. Y eso es lo que dicen un poco los trabajos que uno ve también. Correcto, esa es la explicación para este tipo de técnica que se está implementando ahora. Bien. Seguimos. El siguiente paciente es un paciente que ya lo habíamos presentado en los casos por resolver previamente, de 40 años, presentó un accidente de un choque de un auto con un auto, un trauma de todo el miembro superior izquierdo, sin déficit neurovascular distal, había tenido la primera atención en el hospital interzonal,
4 días posterior al traumatismo, el paciente ingresó a nuestra guardia. Esa es una radiografía de clavícula donde sospechábamos o donde se alcanza a ver una fractura del tercio distal de la clavícula, pero no se veía desplazada. Le habíamos pedido una tomografía y se confirma la sospecha de la fractura, una fractura no desplazada de la clavícula, pero adicional había presentado esta fractura del tercio proximal del húmero diaficiaria, y como secuela en ese húmero, el paciente cuando tenía 16 años había tenido una fractura diaficiaria que tenía esa consolidación y por tanto lo contraindicaba para utilizar un clavo endomedular. Así que tocaba necesariamente optar por otra opción. En este caso optamos por una placa bloqueada de 4,5, con lo que se pudo reconstruir. Y adicionalmente el paciente presentaba esta fractura del olecranon. Habíamos hablado previamente de los artículos que mencionaban el codo flotante, pero en este caso no aplicaría el concepto porque teníamos íntegra la cabeza radial. Tendría que tener la asociación con una luxación de la cabeza radial o una fractura en la cabeza radial. Por eso no cabría dentro del concepto de un codo flotante, pero teníamos una lesión múltiple tanto en el humeral como en el olecranon y en la clavícula. El paciente finalmente se resolvió de esta manera, se puso una placa DSP de 4,5, lográndose este resultado, se pudo estabilizar, y al olecranon una placa premoldeada bloqueada para cúbito proximal, y lográndose esos resultados. El paciente ya está en las curaciones, ha evolucionado bien, no presentó déficit neurovascular distal después de los procedimientos, y bueno, hay que ver cómo evoluciona a largo plazo. ¿Alguna inquietud? ¿Ya está en rehabilitación, Luis, este paciente? No, todavía no. Aún no empezó. Curaciones estaba inicialmente. Ah, bien, bien. Sí, lleva 2 semanas, ¿no? 3 semanas. Ya va a completar 3 semanas. Esta semana siguiente. Sí, ya en la próxima ya está averiguando con la terapista para arrancar la semana que viene. Bien, perfecto. Muy bien. Seguimos. La siguiente paciente es una señora de 91 años, una caída de propia altura, ingresó por la obra social, presentó un traumatismo de hombro derecho con impotencia funcional posterior. Es una señora donde se ve una radiografía con una severa artropatía glenohumeral y acromio clavicular. Tenemos una fractura del tercio proximal del húmero, diaficiaria. Entonces lo traje entre los casos relevantes porque primero la edad de la paciente, 91 años, uno pensaría en un tratamiento incruento, o en alguna otra opción, pues que no comprometa mucho que no le dé mucha morbilidad a la paciente, mejor dicho, pero era una paciente totalmente funcional, con una limitación importante para la movilidad de los hombros, pero que tocaba fijarle la fractura. Entonces se pensó en un clavo endomedular de húmero por vía anterógrada, pues sabiendo que manguito rotador no íbamos a tener ningún compromiso, ni mucho menos agregarle más morbilidad, y se pudo estabilizar como se ve ahí en las radiografías. Quedó muy bien, estabilizada y reducida la fractura. Bien, el criterio general está bien. Es un hombro que, fíjense, tiene una artropatía severa por ruptura crónica del manguito rotador. La opción más lógica es esta. Tiene un clavo intramedular anterógrado y bueno, nada. Empezar a mover precozmente porque ese hombro no tiene mucha función, pero el codo a lo mejor estaba bien y era lo que le daba un poco de independencia funcional al miembro superior, ¿no? Con lo cual, mover precozmente el codo, ¿no? Empezó rápido todavía no con el húmero, pero porque fue todo en la misma semana, pero el codo ya lo empezó a mover desde la primera curación, ya le dimos movilidad, que se saque el cabrestillo 2 o 3 veces por día y que haga los ejercicios. Lo que pasa es que, viste, tiene 91 años, es bien lúcida la mujer, pero hay que tenerla con un poquito de cuidado porque los tornillos de arriba tampoco agarraron demasiado.
Bien. Es bastante osteopénica y están agarraditos con nada. Así que el codo lo empezó a mover rápido, pero el hombro lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado. Claro, no importa tanto porque debe tener mucha rigidez, debe ser un hombro con muy poca función, Sí. ¿no? Bueno, Yo muy bien. planteo el caso, misma fractura, paciente de 70 años, 75 años, con esa artropatía por ruptura masiva del manguito rotador. ¿Se inclinarían por el mismo tratamiento o uno pensaría en otra cosa? ¿70 años? Joven, claro, 75 años, inclusive hasta 80 años, paciente activo. Tal vez, Con la Todavía misma no. artropatía. claro, la contra que uno ve en una paciente de 90 y pico de años, 90 años, muy probablemente se vaya con el clavo Pues, al otro, se vaya con el clavo puesto, ¿no? Pero si fuese un paciente joven, el tema de un clavo, si vos tenés pensado en solucionar las dos cosas, esa artropatía tan importante y la fractura, tal vez uno debería pensar en cirugía de dos tiempos, o en una prótesis directa para solucionar las dos cosas. Yo creo que eso sería lo más, o si no, pensar en poner una placa filos y eso después convertirlo a una prótesis en su defecto, porque poner un clavo, esto es para hacer el ejercicio de si nos toca un paciente así, similar, pero más joven, ¿no? Porque el tema de un clavo, revisionarlo a una prótesis reversa, a una prótesis, en este caso es seguramente una reversa, es dificilísimo, es mucho más difícil. Entonces, solamente eso para tener en cuenta, nada más. Es una opción, me parece bien. Yo creo que en un paciente un poco más joven se podría hacer una reversa con un tallo un poco largo y solucionar dos cosas. Hay que ver si tiene buenos deltoides, si es un hombro con capacidad funcional futura, ¿no? Si no, por ahí estás haciendo muchas cosas sin resolverla, ¿no? Perdón, ¿es tan difícil sacarle los clavos? ¿Sacarle el clavo? Y es difícil. No, bueno, tenés el extractor y todo, sí. Tener las cosas, tampoco es la misma, un abordaje semejante. Sí, no es mucho más procedimiento. No es mucho más, no es tan. Pero tenés que sacar los bloqueos. Sí, el bloqueo distal, el único que sí que sería un poco más complicado, pero. Sí, los otros bloqueos los sacás. No es tampoco tanto más complejo. Sí, exacto, no creo que sea. Pero bueno, es una opción. Si uno tuviera que decir opciones terapéuticas en un paciente de 70, 75 años, cualquiera de las dos. O este clavo con la perspectiva de tener que después sacarlo si requiere el tratamiento de la artropatía esa, o directamente una prótesis reversa con un tallo largo cementado. Y bueno, son las dos alternativas, ¿no? Muy bien. El siguiente paciente, la paciente Rodríguez María, de 44 años, ingresó por la RT, una caída de bicicleta, ingresó a la guardia con dolor del codo derecho y una impotencia funcional. Estas son las radiografías que presentaba al ingreso, donde podemos ver una fractura de la cúpula radial a más de 3 fragmentos con una enucleación, digamos, un desplazamiento supremamente importante que nos hace pensar en que la fractura no va a ser reconstruible. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta radiografía mucho mejor la fractura de la cúpula radial. Esto la clasificaría, según la clasificación de Mason, como una Mason 3. Hay que tener presente, y es muy importante en el interrogatorio, de que la paciente no haya tenido luxación del codo, porque ya estaríamos hablando de un codo que potencialmente va a ser inestable y que después va a tener complicaciones para el tratamiento. Aquí presento la clasificación de Mason. Como les digo, es una Mason 3, una fractura conminuta, irreconstruible, digámoslo, de la cúpula radial. Para ser 4 tendría que haber presentado luxación o lesión de la región de los estabilizadores mediales. ¿Sí? Entonces, como opciones de tratamiento, lo que se plantea es osteosíntesis, que se descarta, la resección de la cúpula radial, ¿sí? O la hemiartroplastía. Sabemos que la cabeza radial es un estabilizador primario e importante del codo, sobre todo para la estabilidad en valgo. Entonces,
el desplazamiento posterior, posterolateral y axial del radio y la carga axial en el varo sobre todo. Lo que se planteó, revisando la literatura, es que para este tipo de fracturas, sobre todo si uno sospecha de que vaya a estar inestable, es pensar en la hemiartroplastía, ¿sí? Y que si uno no lo resuelve de esa forma, se pueden presentar complicaciones a largo plazo, como son la migración proximal del radio con la consecuente luxación radiocubital distal, lo que se conoce como la lesión de Seslo-Presti, las osificaciones heterotópicas, la artrosis húmero-cubital, la inestabilidad en valgo, como lo dijimos, y la inestabilidad para la carga en varo. Lo que se hizo en esta paciente fue evaluarla intraoperatoriamente si estaba estable o inestable. Era estable la paciente, pero de todas formas se le dejó, se hizo la resección de la cúpula radial y se hizo la hemiartroplastía, como lo vemos ahí en las radiografías. ¿Alguna pregunta, aclaración? Una pregunta. Esa imagen que tenemos como de subluxación rotatoria póstero-externa, ¿es real? ¿Es una incidencia radiográfica? ¿Pudieron cerrar bien el ligamento? No, es una mala incidencia radiográfica, Doc. Hay un buen perfil, pero no sé si... Aquí está el buen perfil. Bueno, muy bien. Ese es el perfil que corresponde. Impresiona que la cúpula o que la prótesis estuviera un poquito grande, pero bueno, eso fue el material que nos dispusieron para la cirugía y de todas formas se pudo comprobar que tenía buena movilidad y sobre todo la estabilidad. Bien, perfecto. Muy bien. El siguiente paciente es Gregorio Asensio, es un paciente de 28 años que ingresó por la ART. El motivo de la consulta fue un trauma por aplastamiento de la mano izquierda con una máquina industrial. Dice el paciente que el sensor de la máquina, que es para doblar metales o que es una prensa hidráulica, no se activó y quedó la mano por un momento debajo de esa prensa. Aquí podemos ver las imágenes como ingresa a la guardia. Es una lesión grave de la mano con un aplastamiento, incluso un arrancamiento importante del segundo, tercero, cuarto y quinto a nivel de las falanges proximales y también compromiso en parte de la F2 del pulgar. Es una lesión severa donde las partes blandas nos juegan en contra, donde no hay una viabilidad y posibilidad de rescatarse o pensar en mantener esas partes blandas, porque a largo plazo lo que van a traer es complicaciones. El paciente, esta es la radiografía inicial, la parte ósea pues no impresionaba que el nivel fuera tan, o donde se iba a hacer la remodelación de la amputación no iba a ser tan bajo, pero las partes blandas la verdad es que no nos daban para hacerle una cobertura. Se pasó a quirófano y lo que se logró fue rescatar lo que se puede ver ahí, a nivel del índice, a nivel de la F1, se hizo la remodelación ósea y se logró cobertura de colgajos. Sin embargo, después, como voy a hacer ver en las imágenes, hubo sufrimiento en los bordes en especial, y a nivel de los otros dedos pues se pudo lograr esa cobertura que podemos ver ahí. El índice, en el pulgar, la parte de la F2 estaba en juego porque también tenía el aplastamiento, pero esa parte se pudo rescatar mejor. Acá están las imágenes, cómo quedó después de la primera TOLED. Quedó internado para manejo antibiótico, se dejó en antibiótico 3 días, se estaban haciendo curaciones diarias, y ahora el paciente justamente el día de hoy empezó a hacer cámara hiperbárica para mejorar la parte de los bordes de los colgajos. Así estaba evolucionado al 4.º día después de la internación, donde observamos los bordes necróticos en el colgajo, sobre todo del índice. Es de rescatar que la función principal de la mano está entre el pulgar y el índice, y eso es lo que tratábamos de defender sobre todo, pero vemos que la cobertura de las partes blandas siempre quedó macerada, el tejido no era muy viable, así que hay que pensar en una segunda TOLED y pensar en procedimientos reconstructivos para más adelante. Por ejemplo, ¿cuál?
un alargamiento en el índice, lo que hablábamos hoy con el doctor Mussino, un alargamiento quizás a nivel de metacarpiano con tutor, o pensar en un procedimiento reconstructivo, no sé, traer algún dedo del pie, un segundo dedo y reimplantarlo al índice, me parece. Me da la impresión de que haciendo un alargamiento del metacarpiano, un alargamiento con tutor, se va a lograr un par de centímetros más y creo que va a ser suficiente, ¿no? Siempre es mejor eso que Habíamos se hablado un poco hoy. Nosotros hemos hecho con el pulgar, Body, ¿te acordás un par? Sí, Con el primer sí, metacarpiano. sí. Y con el índice también. Con el índice No, el también. índice no me acuerdo. Yo sí, Pero yo me el acuerdo, en metacarpiano algunos sí. casos Y y el primero, y da muy bien. da muy bien, da muy bien. Y da mucho, hay que hacerlo con hay un mini Lizarov que uno hace la osteotomía, lo va haciendo gradualmente y consigue 2 centímetros seguro, un través de dedo seguro, y eso es muchísimo a nivel del índice, ¿no? Para que llegue a ser una pinza dígito digital con el pulpejo del pulgar, ¿no? Me parece que es una muy buena opción. Y a mí, bueno, hay que ver las Ahora, partes blandas, ¿no? claro, hay que ver evolución. Mañana el paciente viene a control, a ver después de este fin de semana largo que tuvo, y vamos a pensar a ver si lo pasamos nuevamente a quirófano No, por a ahora una... tiene que cerrarle bien las partes blandas, curar todo y después el alargamiento no ahora en agudo, sino cuando estén las partes blandas bien, no antes. Y Aparte es la mano dominante, ¿no? Es la mano izquierda, pero es la dominante del paciente, y la edad, 28 años, hay que pensar en así cosas justifica, a futuro. inclusive justificaría un alargamiento del segundo metacarpiano, también justificaría un segundo dedo del pie a un dígito central, ¿no? Por ahí podría. Se desconectó el doctor Mario. Le cayó la red. Me parece. ¿Algo más hay que agregar, doctor Juan Martín? No, Luis, coincido con todo lo que dijeron. Perfecto. Mañana va a control log. Mañana asiste a control. Hoy empezó la cámara hiperbárica y, como les digo, hay que esperar la mejoría de esos bordes, y sobre todo para las tareas finas y de precisión en la mano. Eso es lo que nos aporta este tipo de colgajos. Pasamos al siguiente caso. Es Linero Sergio. Este es un caso que está para resolver esta semana y que lo habíamos comentado con el doctor Mario. Ya serían los casos que están para resolver. Es el paciente Linero Sergio de ART de 48 años que venía presentando un dolor de muñeca hace varios años, pero que en los últimos 2 meses, secundario a un esfuerzo menor, dice, retorciendo algo, comenzó con dolor y dolor en la muñeca, que a pesar de la terapia ocupacional, el paciente no presentaba resultados. Acá podemos ver la radiografía de frente y de perfil de la muñeca, donde lo único que rescata es, o que se puede observar así como anormal, es algo de impactación entre la articulación radio semilunar. Es lo único que nos llamaba la atención. Entonces le pedimos un estudio de resonancia. Acá tenemos algunas de las imágenes y se podía ver una lesión osteocondral a nivel del semilunar y impresionaba impactación de la articulación radio semilunar. Podemos ver acá en esta secuencia T2 el compromiso del semilunar. Acá en estas imágenes también se puede ver el compromiso, pero con un fibrocartílago que inicialmente se sospechaba de que pudiera haber estado lesionado, que estaba indemne. Así que el planteamiento o lo que se hizo para resolverlo es hacer un acortamiento del cúbito, una resección por acortamiento del cúbito con unas placas especiales y una plantilla para hacer
ese acortamiento del cúbito y tratar de que con eso se disminuya la sintomatología en el paciente. No sé qué piensan el doctor Musini y el doctor Juan de la propuesta quirúrgica para este caso. En la radiografía no parecía que tuviera tan largo el cúbito, pero sí acá en la resonancia pareciera que, si uno mira la radiografía, es más, parece como que fuera más largo el radio que el cúbito. No es un frente estricto completamente, claro, es pero... una mala radiografía. Sí, pero es una mala radiografía. En la resonancia sí se ve que tiene que haber ahí una... Lo que no veo nada en el cúbito, que habitualmente tiene en el semilunar y también en el cúbito en la zona donde roza, ¿no? Eso parece que estuviera más rozando, parece que fuera más conflicto entre el semilunar y el radio que entre el semilunar y el cúbito. Le faltan cortes, seguro. Claro, por eso, en esta imagen, estoy diciendo yo. Si seguramente es un síndrome de impactación cúbito-carpiana, hay que ver más cortes, probablemente funcional, dinámico, el cual en vez de hacer un acortamiento se podría ofrecer un wafer, lo que pasa es una resección solamente de la porción del polo del cúbito distal. Lo que pasa es que la operación de wafer es una operación bastante impredecible, mientras que el acortamiento del cúbito es predecible. No es que esa lesión osteocondral del semilunar esté con el radio, eso está seguro, con el cúbito faltan cortes. Y no necesariamente tiene que tener el fibrocartílago triangular roto para configurar. ¿No empezaste a hacer una artroscopía previa? ¿Cómo? ¿En hacerle primero una artroscopía y después proponer eso? No vas a ver mucho, porque no vas a ver la lesión condral del semilunar, a lo mejor un poco suelto el cartílago. Yo le haría un acortamiento, directamente. Le haría un acortamiento, sabiendo que la sintomatología se la mejoro seguro, y ese quiste a lo mejor en 6 meses, 1 año, desaparece o se rellena, etc. Yo creo que esa es la solución, ¿no? Más allá de que la indicación a lo mejor en otras manos sería wafer, pero a mí el wafer nunca me gusta, no sé, no me ha ido bien, las que he hecho no me ha ido bien. Ese es el mismo procedimiento, Doc, perdón, la resección en oblea que dice del cúbito distal, el artroscópico. No. Sí, eso es, la resección en oblea, que se llama procedimiento de wafer, que puede ser artroscópico, puede ser a cielo abierto. Es una operación complicada, que hay que tener mucho timing, que si resecás no lo justo, después te da problema en la pronosupinación porque llega a la cavidad sigmoidea menor, ¿viste? Lo acorta. No, es una operación, inclusive en muchos lados ya no la hacen como la indicación que teníamos en otro momento, de que cuando era un síndrome de impactación cúbito-carpiano sin un cúbito plus, la indicación era wafer, pero hoy en día lo que yo he estado viendo es que se está usando mucho más el acortamiento del cúbito que el wafer, ¿no? No sé, Juan, ¿qué opinás? Negro. Sí, yo estoy de acuerdo que es un síndrome de impactación cúbito-carpiano, me parece. Inclusive en algunos de los cortes que vos mostrás, Luis, me parece que tiene una degeneración central el fibrocartílago, que es lo que habitualmente se asocia con este tipo de lesiones. No necesariamente, pero cuando uno ve una lesión en el fibrocartílago triangular, generalmente es de la porción central. Que hay que recordar que esas son generalmente degenerativas y no traen mayores problemas en realidad. Y a mí me gusta mucho más hacer un procedimiento extraarticular que un procedimiento intraarticular. O sea, ir a hacer un acortamiento del cúbito me parece mucho mejor que ir a hacer una resección en oblea. Acuérdense que wafer no es la cirugía de wafer no es el cirujano, ¿no? Sino que wafer es oblea en inglés, porque yo tardé un tiempo en saber que wafer era oblea en inglés y no era la cirugía del cirujano wafer. Exacto, no tiene nada que ver, es resección en oblea. La resección en oblea, por eso era que no la... Estoy de acuerdo con el plan. Ahora, la resección del cúbito tendría que ser entre 1 y 2 milímetros, mejor dicho, el ancho de la sierra, y en un corte oblicuo, según lo que dice la técnica, ¿no? Pero ahí mandaron la placa buena, mandaron la placa de Trimet. Recién me mandan un mensaje que habían pedido porque Igualar no la tenía, y entonces nos mandan la placa de... ¿Para cuándo está esta cirugía?
Estaba programada para el día jueves. Para el jueves. Si la caja está para el día jueves. Bien, bueno, ahí me mandan la que te lo voy a reenviar, la placa de compresión de Trimed, que es la buena, esa es buenísima. De esa hemos colocado unas cuantas, han andado muy bien. Y bueno, es como mucho, La ventaja, mucho. Sí, la ventaja de esa caja es que trae la guía de corte y la placa con la disposición para poner el tornillo de compresión donde se hace el corte, ¿es verdad, no? Todo es muy buena y muy precisa, es un instrumental muy bueno, es decir, es como la mejor opción que tenemos para hacer un cortamiento. Así que bueno, mañana creo que va a estar en la clínica, podemos ver la caja y todo lo demás, la original Trimed. Bueno, seguimos. Este último paciente es un paciente que ingresó el día de hoy a la RT. Es un paciente de 47 años que presentó una caída de motocicleta directamente contra el piso. El accidente ocurrió el 10 de octubre, ¿sí? Recibió la primera atención en Ayacucho y en Ayacucho le dieron el tratamiento inicial. Esta no tenía la radiografía inicial, pero tenía esta tomografía. 47 años, traumatismo directo del hombro izquierdo. Esta tomografía que nos trae una fractura conminuta del tercio proximal del húmero, completamente intraarticular, pero muy conminuta, con una gran deformidad en varo, la fractura, difícil de reconstruir, ¿sí? Y estas imágenes no van aquí, ahorita las... Y la radiografía que se le hace hoy al control es esa, pero adicionalmente tenía clínicamente la parálisis del nervio circunflejo. Estamos hablando aquí del hombro izquierdo, donde se puede ver el aplanamiento, la pérdida del contorno del deltoides. Evidentemente tenía una lesión del nervio circunflejo. Y esa es la radiografía. El paciente viene para continuar el tratamiento. Está con una impotencia totalmente en el hombro. ¿Sí? ¿Está operado por nosotros? No, lo operaron en Ayacucho. No, en Tandil. Parece que quedó en varo, ¿no? Totalmente en varo lo que se puede ver y con una necrosis de la cabeza humeral, o sea, con una... ¿Cuánto lleva de operado? Se operó en octubre, va a completar ahora el 11 de enero 3 meses. Lo empezaron a rehabilitar, pero como le digo, los rangos de movilidad están supremamente... La pasiva, la antepulsión llegaba a 90 grados con esfuerzo y la abducción a 45 grados. Yo creo que el nervio hay que esperarlo. Tiene electromío hecha y eso. Le pedimos el día de hoy un electromiograma para ver el nervio circunflejo. Pero, bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a esperar? Y después, ¿cómo va a seguir el paciente? No, el circunflejo se puede esperar mucho, no hay problema. Se puede esperar hasta 9 meses, se puede esperar el circunflejo. No hay ningún problema. Y el tema es que también la fractura no quedó bien como para esperar una movilidad pasiva buena hasta que llegue la renovación del deltoide, si es que llega. Después, si no, será alguna transferencia nerviosa, pero yo lo que creo que hay que ver, aparentemente está consolidando y ganar movilidad pasiva, nada más. Yo no estaría muy seguro de que va a ganar mucha movilidad activa, ¿no? Con la rehabilitación. ¿Quién lo ve este paciente? Juan, Daniel, ¿quién lo ve? Doctor Mussini, llegó hoy el paciente, justamente llegó. Lo mandamos a terapia, le pedimos la electromiografía y bueno, esperar fue la conducta que... Hoy llegó y bueno, le pedimos su estudio a ver qué hay de la parte nerviosa y bueno, para después armar un plan de tratamiento. Sí, yo pensaba lo mismo con... ¿Tiene sensibilidad, con Luis de esperar. ¿Tiene sensibilidad en el área de circunflejo? ¿Cómo? Sí, ¿Tiene sensibilidad en el área de la tiene una lesión del circunflejo seguro. Hay que ver si tiene algo más. No, lo pregunto, porque ustedes saben que la disociación sensitivo-motora es uno de los signos más importantes de renovación. Si tiene
motor, pero tiene buena sensibilidad, el paciente puede recuperar. Es muy importante ver si el área autónoma tiene sensibilidad. Si tiene sensibilidad hay que esperarlo mucho porque el paciente va a recuperar. Si es sensitivo motor la lesión, es más difícil, pero también hay que esperarlo. Pero es de buen pronóstico que tenga buena sensibilidad, aunque tenga la parálisis motora del circunflejo. Es un buen signo. También lo que mirábamos es que con seguridad va a tener compromiso del manguito rotador. Si vemos la parte de la inserción y todo eso, va a tener un gran compromiso del manguito Sí, es un rotador. paciente que hay que esperar la renovación del deltoides porque puede terminar a lo mejor en alguna otra cirugía que requiera un deltoide funcionante, ¿no? Entonces hay que esperar sin duda la recuperación del deltoide. Si no se recupera, Bodi, ¿Eh? si no se recupera. Y se puede hacer hoy lo que se hace hoy en día es una transferencia nerviosa. Se hace una transferencia nerviosa del cabo de una de los nervios del radial al circunflejo. Esa es la técnica de un cirujano, creo que es tailandés. Hace la cirugía del nervio radial al circunflejo, de un ramo del radial al circunflejo. Igualmente, el futuro es bastante, con esa articulación como la tiene, con Por eso, los tornillos yo que le creo que terminaron de ahora, construir en la cabeza. a 2 o 3 meses que lleva este paciente, hay que mantener lo mejor que se pueda la movilidad pasiva y esperando la renovación del deltoides. Ese es el objetivo primordial, ¿no? En este momento. ¿Listo? Y si recupera el deltoide, después se le saca la placa y te hace una miartroplastia. Claro, si recupera el deltoide, la situación es mucho mejor. Bueno, ¿qué más, Luis? Y la última paciente, bueno, aunque esta paciente ingresó por la RT y después se le dio el alta, la traje porque me pareció también interesante, es una paciente de 43 años. Ella refiere que en marzo del año pasado tuvo un traumatismo con una tijera, se enredó con una tijera cortando y presentó una deformidad y limitación para la movilidad de este cuarto dedo, una deformidad rotatoria que al evaluarla clínicamente era una deformidad que era reductible. Sí, le hicimos estas imágenes donde se puede ver la deformidad a nivel impresionaba, que era entre la metacarpofalángica y la interfalángica proximal, pero como les digo, era reductible y presentaba esta radiografía. Entonces, estábamos planteando, dado el tiempo que había pasado, aunque el mecanismo de trauma no concordaba con la lesión que veíamos, qué solución proponerle o plantearle, ¿sí? Sabiendo que era reductible la lesión, la deformidad. Ese es como el último caso. Era reductible, ¿Tenés una radiografía con la reducción? No le hicimos justamente con la reducción, no, pero clínicamente se podía reducir la deformidad rotacional. Así que es una deformidad que ósea o articular. Me parece que es articular, así como se veía articular, como si algo estuviera interpuesto o se hubiera lesionado alguna de las bandeletas laterales, pensaría. Sí, al principio pensamos que podía ser una secuela de una luxación volar rotatoria o una cosa así. Y sí, era un dedo blando, era reductible poniéndolo el dedo en alguna posición de extensión y todo, lográbamos reducirlo. Pero en donde largábamos volvía a esa posición. Así que daba la sensación de que el problema era más de partes blandas que articular u óseo. Claro. Pero no coincidía para nada el mecanismo. Con lo cual la solución... Prótesis.
como más ganador una artrodesis de la Para interfaz pensar, no hay mucha cosa. Artroplastia Sí. o artrodesis. Artroplastia o artrodesis. Ahora, artroplastia es difícil porque tenés que hacer Tiene que estar balanceada las partes blandas. Claro, tenés que hacer un rebalanceo de las partes blandas, si no, no la puedes hacer, con lo cual te estás quedando solamente con la artrodesis como opción, ¿no? Yo hubiera probado, si esta paciente, porque esta paciente es de RT, así que así como vino por RT, la fletamos, porque nada tenía que ver haber manipulado unas tijeras con esto que vemos ahí. Estaba Claro. cortando con una tijera, ni siquiera una cosa industrial, una cosa, no. No, Nada no, tenía, que ver. nada que ver. Pero si a uno le cae esto por obra social, yo no sé, la verdad que sin tener ningún compromiso articular ni nada, pensar en una artrodesis me parece por ahí demasiado. Yo hubiese propuesto alguna exploración y ver un rebalanceo sin nada articular, sino rebalanceo del aparato extensor, o ver qué se encuentra uno diciéndole a la paciente que es una cirugía que cabe la posibilidad que no ande bien y en el futuro hacerle una nueva cirugía, pero no. La verdad que no. Una figura en 8 para enderezarlo y funciona. Eso es lo que le mandamos a hacer inicialmente. Lo tratamos como si fuese porque en esa posición corregía, o sea, si uno lo ponía, y yo me imaginé que con una figura en 8 podía andar. O sea, claro, que lo inicial para mí era usar una figura en 8. Una anisa como si fuese un dedo, un cuello de cisne, o un dedo con AR o una cosa así. Poca probabilidad de que sea eso la solución definitiva, ¿no? No, sí, seguro. Bueno, pero no está, la paciente ya no está. No, se le dio el alta. Es posible que por la obra social vuelva, Doc. Es posible. Le dijimos que lo venga a ver al jefe. Que lo venga a ver al doctor Mario. Hasta tu teléfono le dieron. A tu teléfono celular. Yo no le voy a sacar el cuerpo de ninguna manera. Que venga nomás. Julio, ¿vos qué crees? Hay que poner el pecho a la pala. Está bien, está bien. Sí, bueno. Bueno, ¿qué listo, más, Doc. Eso sería el final del Ateneo. Ahora seguimos con la clase del doctor Musini. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vas a dar, negro? Estoy con anatomía.